de hoy les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Marcos, capítulo 10, del 17 al 27. Yo lo voy a leer y vayamos siguiéndolo con la mirada, por favor. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Di conmigo invitación. Yo al leer este fragmento me viene a la mente la palabra invitación. Esto es lo que Jesús le estaba haciendo al joven rico, una invitación. Y yo quiero llevarte a esto. Primeramente les voy a presentar el hashtag de hoy. Es hashtag acepto la invitación. El tema de hoy se llama acepta la invitación. Y aquí yo quiero llevarlos al final de este mensaje a que juntos aceptemos la invitación. Pero antes de eso yo quisiera mencionar 3 puntos que quiero rescatar de este fragmento de la historia del joven rico. Y el número 1, repite conmigo, no es por obras, sino por rendición. En este fragmento nos damos cuenta que el joven rico estaba buscando la vida eterna. La palabra nos dice que el joven guardaba buen testimonio, seguía los mandamientos, es decir, tenía una reputación intachable, tenía una moral intachable, pero aún así él sabía y él sentía que no tenía la vida eterna. Entonces el joven se acerca con Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús responde, y parece que Jesús en su respuesta le manda al joven a guardar los mandamientos como condición para obtener la vida eterna. Sin embargo, la Biblia, a través de ella, nos podemos dar cuenta que simplemente el cumplir los 10 mandamientos es imposible. Y entonces, ¿por qué Jesús le estaba diciendo, si quieres heredar la vida eterna, tienes que seguir los mandamientos? Ahorita vamos a ir viendo por qué, pero te quisiera hacer una pregunta en esta hora. ¿Alguna vez te has preguntado el porqué de la ley? ¿El por qué existieron los mandamientos o el por qué existen los mandamientos? Y yo investigando un poco más en esto encontré la respuesta de una manera muy clara a través del apóstol Pablo en Gálatas 3, pero yo te voy a pedir que lo abras ahí en tu lugar. Yo lo voy a leer en otra traducción. Es Gálatas 3 del 21 al 25. A mí me encanta Pablo, me fascina la manera en la que él escribe, yo creo que es mi autor favorito de la Biblia, pero leer a Pablo es un poco complicado. Pablo usa palabras rebuscadas y te dice tantas ideas en un solo fragmento que luego terminas hecho bolas. Y por eso yo te quiero leer la traducción al lenguaje actual para que podamos entender un poquito más. Lo van a pasar en las pantallas en otra versión, pero yo te voy a ir leyendo la traducción al lenguaje actual. Dice Gálatas 3, 21 al 25. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos la vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió, su salvación, es para los que tienen fe en Jesucristo.
Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo y tener fe en Él. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por tener fe en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos tener fe en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Este es el propósito de la ley. Aquí dice la palabra de Dios, esto fue Gálatas 3 del 21 al 25, que el propósito de la ley era llevar como un maestro a los hombres a Cristo. Es decir, la ley muestra al hombre su pecado. La ley nos muestra nuestro pecado. Si no existieran las leyes o si no existieran las reglas, no podríamos romper las reglas. Es necesario que existieran ley para que nosotros pudiéramos entender que estábamos pecando. Y entonces pudiéramos estar en condiciones de arrepentirnos y tener fe en Jesús, confiar en Jesús. Les voy a pasar una imagen aquí en las pantallas, por favor pongamos atención. Son los 10 mandamientos. Y vemos en el relato que Jesús menciona aquí los mandamientos que están de mi lado, ahí en la pantalla, que están de mi lado derecho. Les puse 2 flechitas, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos del 1 al 4, por así decirlo, se dividen en mandamientos verticales o mandamientos que refieren de nuestra relación del hombre hacia Dios. Es por eso que se llaman verticales. Y son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos son los mandamientos verticales, por así decirlo, que van de relación de nosotros con Dios. Es por eso que se llaman así. Y existen los mandamientos horizontales, que son todos los que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y son: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Nos damos cuenta que cuando el joven rico le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le menciona los mandamientos horizontales, se los menciona. Y nos damos cuenta con esto que el hombre a lo mejor sí podía decir con sinceridad que había guardado estos mandamientos, por lo menos así lo dice la historia que leímos. Sin embargo, el resumen, y recordemos que Dios resumió estos 10 mandamientos en 2, dijo: los mandamientos verticales se resumen en amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y los mandamientos horizontales se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, seguramente el joven rico tenía problemas en afirmar la obediencia de este mandamiento, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues eso daría o implicaría que él estuviera dispuesto a renunciar lo que él tenía con tal de bendecir a su hermano, con tal de bendecir a su prójimo. Pero sin embargo el joven insiste diciendo: ¿qué más me hace falta? Y Jesús le responde demandando que él vendiera todas sus posesiones y que las repartiera a los pobres. Aquí también parecería que esta es la condición para tener la vida eterna. Y muchas de las personas que se han enfocado en enseñar este fragmento de la Biblia lo llevan así, lo ponen como condiciones. Si tú quieres tener la vida eterna, primeramente tienes que guardar los mandamientos, y también unos han sido tan drásticos que han dicho que para seguir a Jesús tienes que ser pobre económicamente, que tienes que despojarte de todas tus riquezas. Y Jesús no estaba diciendo para nada esto. No es todo esto, no es repartir los bienes, no es cumplir los mandamientos lo que Jesús exige para tener la vida eterna. Por eso Jesús quiso guiar al joven a eliminar el obstáculo que le impedía amar a Dios y depender solamente de Él. Estas sí son actitudes esenciales para la salvación. Yo tengo la oportunidad de dar clase los sábados en un curso de discipulado, y el día de ayer yo les hacía la pregunta a los que toman la clase conmigo, que cuál es la primera oración que uno hace al venir a la familia de Cristo. Y me decían, no, pues la primera oración que hacemos es
decir, Jesús, yo me arrepiento de lo que he hecho, en este día te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Esa oración marca nuestra vida por completo, porque es una oración justamente de esto, de rendición. Es una oración en la que tú le dices a Dios, ya no quiero caminar por mí misma, ya no quiero tomar mis decisiones, te entrego la potestad de mi vida. Y a esto es a donde Jesús quería llevar al joven rico. El hecho de vender sus riquezas no le daba salvación. El hecho de cumplir con los mandamientos tampoco le daba salvación. Pero el hecho de no querer hacerlo sí lo estaba alejando de la salvación, porque para ser salvos tenemos que hacer a Jesús nuestro único y suficiente Salvador. Es decir, tenemos que confiar que Él es suficiente, que no nos hace falta nada más para poder tener la vida eterna, para poder tener una vida plena. Y entonces el joven rico, al no quererse desprender de sus riquezas, le estaba diciendo en pocas palabras a Dios que no quería hacerlo su único y suficiente Salvador. No significaba que Jesús quisiera que vendiera todo, sino que Él estaba yendo un paso más allá. Él quería llevarlo a que Él renunciara y se despojara de aquello en lo que Él tenía su confianza y pudiera poner toda su confianza en Jesús. Eso es lo que Él estaba haciendo. La Biblia nos dice en el pasaje que acabamos de leer que Jesús mirándole le amó. A mí me encanta ver cómo era Jesús, porque Jesús conocía ya el corazón del joven. Jesús conocía la vida del joven, sabía qué es lo que el joven estaba preguntando, sabía ya su personalidad, él mismo le dijo, ¿no? Jesús inclusive ya sabía que el joven iba a negarse a aceptar la invitación. Ya sabía Jesús que el joven no iba a querer seguirle y sin embargo le amó. Todas las demandas que Jesús le hace al joven para seguirlo no eran condiciones. No eran condiciones para seguirlo. Más bien todas las demandas que Jesús hace no eran condiciones para que el joven pudiera seguir a Jesús. Jesús te acepta en la condición que vengas. Muchas veces pensamos que la ley y la lista de deberes que leemos en el Sermón del Monte son una declaración o más bien una lista de condiciones de qué hacer si quieres seguir a Jesús, pero todo lo contrario. Si quieres seguir a Jesús, Él no pone condiciones. Al leer la Biblia nos damos cuenta de la dificultad de que era guardar siquiera los 10 mandamientos que vimos. Era completamente difícil, ningún hombre, ni uno solo en absoluto podía cumplir la ley a la perfección, solamente Jesús. Cuando leemos el Sermón del Monte, vemos que Jesús nos la puso todavía peor. Si tú pensabas que estaba difícil cumplir la ley de Moisés, les voy a poner unos ejemplos. La ley de Moisés decía, no matarás, pero Jesús añadía, mas yo les digo que todo aquel que siquiera se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y todo el que lo llame fatuo será echado o expuesto al fuego del infierno. Está muy fuerte, ¿verdad? Lo que Jesús decía. Y ahorita vamos a ir entendiendo cómo un Jesús tan lleno de amor pronunció estas palabras, el porqué de pronunciar estas palabras con Jesús. Decía, otro ejemplo, el mandamiento decía, no adulterarás. Pero Jesús añadía, mas todo el que siquiera codicie o desee en su pensamiento a la mujer de su prójimo, ya está adulterando. No solamente se iba al acto físico, sino que él la ponía más difícil. Decía, desde el pensamiento, si tú lo piensas así, ya estás pecando, ya estás cayendo en adulterio. Otro ejemplo, el mandamiento decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús iba un paso más allá y decía, se te había dicho que amaras a tu prójimo y aborrecieras a tu enemigo, pero yo te digo que ames a tu prójimo, pero también ames a tu enemigo, que lo bendigas, que a todo el que te maldice tú bendigas y que ores además por ellos. Qué difícil todo esto, ¿verdad? Jesús sabía que era imposible cumplir con todo esto y es por eso que declara en lo que leímos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta declaración me parece de las mejores declaraciones que hace la Biblia y de esta se pueden derivar un sinfín de enseñanzas y de lecciones, pero nos damos cuenta que la pregunta de los discípulos era clara y absolutamente fue contestada. Le dijo Jesús, imposible para los hombres,
pero posible para Dios. Si nos regresamos al propósito de la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Que veamos la ley tan imposible de cumplir, que entendamos que no es por nuestras acciones, que entendamos que no es por lo que yo hago, de ninguna manera yo podría merecer la salvación. Siempre me quedaría corta. Y es por eso que Jesús la pone todavía más difícil que con Moisés, porque Él quería que no cupiera ningún ápice de duda en nosotros, que nosotros no íbamos a merecer nunca la salvación y que únicamente la estábamos recibiendo por fe y por gracia. Nuestra salvación no es obra humana, sino divina. Nosotros somos incapaces de acercarnos a Dios mediante nuestras buenas obras para obtener nuestra salvación. Nuestra salvación entonces es un regalo de Dios. El término gracia significa, entre otras cosas, favor no merecido. Y aquí nos damos cuenta cómo Jesús, por eso la pone tan difícil. No creas que te puso el sermón del monte para decirte, si no cumples con todo esto, no puedes seguirme. Sino que el propósito de mostrártela y de ponértela todavía más difícil que quería Jesús, era que tú llegaras a esa conclusión, que tú no ibas a poder hacerlo, que para ti era imposible, pero para Dios era posible, que tu salvación no es una obra, no es algo que puedas alcanzar con obras, sino que es una obra divina. Eso es lo que Dios quería o en este caso Jesús quería que te quedara bien claro. El joven estaba confundido y no sabía nada de esto, es por eso que preguntaba, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ganar la vida eterna? Él seguía pensando y pensaba que estaba en sus fuerzas, que era por sus méritos. Y entonces por eso Jesús lo va acorralando y lo va llevando poco a poco para que él no pudiera tener dudas de que en sus manos no estaba tener la salvación. La salvación solo es posible para Dios. Dios es el que nos salva, no nosotros a nosotros mismos. Por supuesto que las buenas obras son deseables. Es más, son la expresión misma de nuestra salvación. Son la evidencia de haber recibido una nueva naturaleza. Las buenas obras son el resultado y la expresión de que somos salvos, pero nunca el medio para poder alcanzar la salvación. Eso es algo que tenemos que entender. Tú no puedes hacer nada más, o tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Tú no puedes hacer nada para que Dios derrame más amor sobre tu vida. El amor de Dios está ahí. Y como yo les decía, la Biblia dice que Jesús mirándole le amó. ¿A quién amó? Al joven rico, a aquel que no iba a seguirle. Y si nos ponemos a pensar en el versículo más famoso entre nosotros, que es Juan 3:16, ¿qué dice? Vamos a decirlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios a... ¿Dice acaso porque de tal manera amó Dios a su iglesia? Dice al mundo. ¿Al mundo? ¿Quién es el mundo? Todos, los que están afuera. El mundo son los que están afuera. Y si sabes tú que la obsesión de Dios es la gente que está afuera, la gente que no le conoce, y nosotros muchas veces usamos términos despectivos hacia las personas que todavía no le conocen y decimos mundano, el mundano. ¿Tú sabías que Dios los ama profundamente? Ya esas personas son a las que Dios amó. Por esas personas por las que no lo conocían, Él vino. Entonces, cada demanda que vemos que Jesús le hace al joven tenían el propósito de guiar al joven a dejar de confiar en sí mismo y en sus bienes y poner toda su confianza en Jesús siguiéndole. Esta es la condición absoluta y final para obtener la vida eterna. No es la pobreza, no es que tengo que vivir en pobreza, no es la religiosidad, no es tampoco la sinceridad, ni el prestigio que como ser humano yo pueda tener para poder salvarme, sino únicamente tener la plena confianza y fe en Jesús y seguirlo posteriormente. El joven estaba poseído por sus posesiones, nos damos cuenta, ¿no? Estaba esclavizado por sus riquezas. Tal vez nosotros estamos viviendo la misma situación y no nos damos cuenta. Hemos puesto erróneamente nuestra confianza en cosas que no son eternas. La historia del joven rico nos pone como ejemplo las riquezas y muchas de las personas que han enseñado este fragmento
tachan a las riquezas, a los bienes materiales, al dinero como algo satánico. Y no es cierto, porque lo que se está refiriendo en esta historia es que todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida, que no sea el primer lugar, es un ídolo en tu vida y por lo tanto es malo. En tu caso puede ser, no sé, a lo mejor puede ser la escuela, puede ser la familia, puede ser un empleo, puede ser un negocio, puede ser una relación inclusive marital, la que te esté deteniendo. Y ¿sabías que en el cielo no vas a necesitar esposo? Vas a tener tanta plenitud en Dios que no vas a necesitar esposo. ¿Es malo tener esposo? Claro que no. Lo malo es tener nuestra esperanza y nuestra fe en eso. ¿Es malo tener padre, madre, hermanos y casas? Tampoco. Entonces, si no era malo, ¿por qué Jesús le decía a la gente que si querían seguirle tenían que dejar madre, padre, hermanos y casas? Porque Él sabía la intención del corazón y Él sabía que en muchas personas allí estaba su todo. Y Jesús no tiene cabida en un corazón ocupado. Jesús no tiene cabida en un corazón ocupado. Él quería que no hubiera nada que estorbara para que la gente pudiera seguirle. Y es por eso que menciona esto. Vamos a ver el punto número 2. Viaja ligero. Viaja ligero. Seguir a Jesús no se trata de prohibiciones, sino de viajar ligero para llegar más lejos. Cuando Jesús te pide que dejes algo, no es para molestarte, no es para fastidiarte, sino porque Él quiere que viajes ligero y así tú puedas llegar más lejos. Hemos creído que Dios tiene grandes propósitos para nosotros, para nuestras familias, pero nos seguimos aferrando al equipaje pesado. Nos seguimos aferrando al equipaje pesado, a las cosas que nos detienen y no nos dejan avanzar. Seguimos empeñados en arrastrar cosas que nos impiden movernos con rapidez y avanzar al siguiente kilómetro. Yo les pregunto, ¿acaso será lo mismo caminar o correr 10 kilómetros con la ropa ligera y con la ropa adecuada, teniendo las manos y los pies libres, que viajar los mismos o recorrer los mismos 10 kilómetros con zapatillas en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres cargando una maleta de 25 kilos? ¿Tú crees que es lo mismo? No es nada parecido. Yo no digo que no lleguen o no llegues a los 10 kilómetros, pero no vas a llegar de la misma manera si lo haces de una manera o si lo haces de la otra. Si lo haces cargando equipaje pesado, vas a llegar extremadamente cansado y sin ganas de recorrer un solo centímetro más. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Si queremos llegar al propósito por el cual Dios te ha dado vida, por el cual Dios te ha diseñado de manera tan especial y tan específica, entonces tenemos que aprender a dejar todo lo que nos está haciendo pesado, todo lo que no nos está dejando avanzar, todo lo que no nos está dejando seguirle. Tenemos que aprender a viajar ligeros. Número 3, que es aquí a donde yo los quisiera llevar principalmente. Acepta la invitación. Así se llamó el tema del día de hoy. Las demandas de Jesús vienen acompañadas de bendición. Si Dios te pide que dejes algo, es porque quiere darte algo mejor. Jesús pensó, cuando vio al joven rico, cuando se encontró con él, Jesús pensó, aquí hay una gran oportunidad para bendecir. La frase de vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, escuchó el joven rico, esa frase la escuchó el joven rico, en realidad quería decir, préstame lo que tienes y yo después te lo pago con intereses. Y nos podemos dar cuenta en Proverbios 19:17, que dice, el que da al pobre, le presta a Jehová. Y el bien que ha hecho, Jehová se lo volverá a pagar. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo en ese momento al joven rico, préstame por un momento y yo te voy a volver a pagar. Pero el joven no entendió, no sabía que toda demanda de Jesús trae bendición y entonces se entristeció. Perdió la oportunidad de bendecir a otros con sus riquezas, pero también perdió la oportunidad de multiplicar sus riquezas. Si él lo hubiera hecho, hubiera no solamente recibido lo doble. Ahorita vamos a ver cuánto hubiera recibido.
¿Cuántos de nosotros hemos estado en esta posición? Nos aferramos tanto a las cosas viejas que tenemos porque pensamos que son lo mejor, pero la realidad es que Dios ya tiene algo mucho mejor en sus manos para darte, pero nosotros no somos capaces de soltar esas cosas que entonces Dios no puede darte en manos llenas. Dios da en manos vacías. Tenemos que aprender a soltar las cosas y a desprendernos de lo viejo, de lo pasado. Les he contado a los jóvenes que a mí me pasaba mucho esto. Llegaba la hora de limpiar el closet, de acomodar mi closet de ropa y tenía que sacar mucha de la ropa que yo ya no ocupaba. ¿Mi pensamiento cuál era? Mi pensamiento era, si saco ropa, voy a tener menos ropa. Eso es lo que la lógica me dicta. Y entonces yo guardaba toda la ropa y yo decía, bueno, esta para cuando a México se le ocurra nevar, la sigo guardando. ¿Cuándo se le va a ocurrir, no? En México, aquí en Texcoco nevar. Y ya saben, la clásica, esta para el día que vaya a tal lugar. Y esta para cuando vuelva a hacer calor y apenas había terminado la temporada de calor. Y así iba guardando. Hasta que me decidí comenzar a darle otro uso. Y me decidí desprender de la ropa que yo ya no estaba usando. Porque hay mucha ropa que la tenía guardada, inclusive nueva, pero que yo no le estaba dando ningún uso. Y el día en el que yo decidí comenzar a desprenderme de la ropa que yo ya no utilizaba y decidí a bendecir a otra persona con esa ropa, a alguien que sí pudiera utilizarla, a alguien que sí pudiera darle un uso, me di cuenta que Dios me bendecía con ropa nueva. ¿Tú crees que algún día volví a dejar ropa que ya no usaba en mi closet? No, ya hasta me sé la fórmula. Si quiero ropa nueva, regalo algo de mi closet. Yo sé que es un ejemplo muy básico, pero esto sucede en cada ámbito de nuestra vida. Si nosotros no estamos dispuestos a soltar, Dios no puede bendecirnos. Dios me enseñó que sus bendiciones caen cuando aprendemos a soltar. Y por lo tanto, la mayoría de las veces, nosotros mismos detenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Nosotros mismos lo hacemos porque nos aferramos a cosas que Dios sí fueron buenas en su momento, pero Dios quiere darte todavía algo mejor. Y tú tienes las manos tan llenas de cosas, de esas cosas, que Dios no puede darte algo nuevo porque tus manos están ocupadas. Vamos a continuar leyendo en Marcos 10, del 28 al 30. Marcos 10, del 28 al 30. Lo voy a leer y lo seguimos con la vista, por favor. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. A mí me encanta la personalidad de Pedro. Pedro era el que siempre se aventaba, el que siempre se arrojaba. Nos dimos cuenta en los sermones pasados, de las semanas pasadas, que Pedro fue el único que se aventó a caminar sobre el agua. Y en este momento yo me imagino a todos los discípulos teniendo la misma interrogante en su cabeza. Si Jesús está diciendo que lo dejemos todo, yo lo he dejado todo. Entonces, ¿yo qué me merezco? Pero el único valiente que se animó a preguntar fue Pedro. Pedro fue el que preguntó, maestro, nosotros hemos dejado esto y esto y esto y esto. ¿Qué pues vamos a recibir nosotros? Y Jesús le responde que ninguno que hubiera dejado casas, hermanas, padres, tierras, no iba a recibir 100 veces. ¿Cuándo? ¿En la vida eterna? En este tiempo, en esta vida, iba a recibir 100 veces lo que había dejado por causa de Jesús, por causa del evangelio. Dios no solo promete bendecirte en la vida eterna. Él no reserva sus bendiciones solamente para la eternidad, sino que promete restituirte desde esta vida. Desde esta vida Él promete restituirte. No tengas miedo a renunciar a lo que Dios te pide que renuncies para seguirle. Él restituye, pero multiplicado.
Nos damos cuenta con la historia del joven rico que le estaba diciendo en pocas palabras, préstame y después yo te regreso o yo te pago con intereses del ¿cuánto? ¿Del 5%? ¿Del 20%? Dijo del 100%, yo te voy a restituir y te voy a dar 100 veces más. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso no fue lo que escuchó el joven rico, pero eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, del Antiguo Testamento, es Job. No sé si conozcan la historia de Job. Y Job era un hombre que era íntegro, que era recto, que era justo. Un hombre que también tenía una moral intachable como el joven rico. Esa era la personalidad de Job. Sin embargo, vemos que Job quería llevar que Dios quería llevar a Job a confiar plenamente en él, a depender completamente de él. Dios quería ir un paso más allá con Job, así como quería ir un paso más allá con el joven rico, lo quiso hacer con Job. Y entonces nos damos cuenta que Job se fue desprendiendo de diferentes cosas, no solamente de cosas, sino también de personas. Dios lo llevó a una dependencia tal que Job fue perdiendo su casa, sus riquezas, su ganado, sus propias familias, sus hijos, su salud. Lo perdió todo. Y Job aprendió a depender completamente y 100% en Dios. No se detuvo ni se entristeció como el joven rico. Job pasó la prueba y nos damos cuenta que una vez que Job pasa la prueba y que logra entender esta gran verdad, Dios le restituye 10 veces más. Dice la Biblia que Job perdió hijas, pero después dice la Biblia que Dios le dio a Job hijas, pero las más hermosas de la tierra. Como ellas no hubo más hermosas. Y hay muchas veces que Dios te pide que renuncies o nos pide que renunciemos a cosas porque quiere llevarnos a esta dependencia. ¿Sabes qué? Lo único que Él quiere lograr en ti es que dependas completamente de Él. Muchas veces en mi vida Dios me ha quitado cosas, me ha quitado personas, porque yo tenía mi confianza y mi fe puesta en ellas. Cuando nosotros aprendemos a depender completamente de Dios, entonces Dios dice, ok, prueba superada, ya aprendiste a no depender en ello, pues te lo regreso, pero no te lo regreso igual, sino que te lo regreso multiplicado. El joven rico rechazó la invitación y entonces, triste, se fue. No entendió el mensaje de Jesús, no entendió cuál era la esencia de lo que Jesús le estaba diciendo. Y en esta hora yo solamente te quiero pedir o te quiero invitar a aceptar la invitación, a que no te vayas triste en este día como el joven rico. Y que recuerdes que si en tu caminar con Jesús Él te demanda algo, es porque quiere bendecirte con algo mejor. Es porque quiere darte algo mejor. No tengas mente limitada. Yo sé que como seres humanos a veces no tenemos un panorama completo y nos llenamos de dudas, nos llenamos de temores del porvenir. No queremos renunciar a muchas cosas y nos aferramos. No queremos soltar muchas cosas. Pero en este día Dios te está diciendo, acepta la invitación que yo te hago. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, en tu lugar. Y yo no quisiera que todos lo hiciéramos, pero si tú quieres vivir una vida en fe, así como lo dice Jesús, una vida en gracia, donde has entendido que no quieres vivir por ley, porque por ley siempre te vas a quedar corto, por ley siempre le vas a quedar debiendo a Dios, sino que quieres entrar en una vida de gracia y de fe, y que quieres aceptar la invitación de seguir a Jesús. Yo te voy a pedir que levantes tu mano y le digas, Jesús, yo acepto tu invitación. Quiero entrar a esa vida de fe, a esos nuevos niveles. Quiero que tú me enseñes que contigo las matemáticas no son las mismas, que contigo, si doy, no me quedo yo menos. Si yo doy, tú me multiplicas al 100 por 1. Yo creo en tu palabra y sé que cada situación en mi vida que no me estaba dejando viajar ligero, tú la tomas en tus manos, yo la entrego en esta hora, aprendo a soltar,
Aprendo a desprenderme de todo aquello que me ata y me hace viajar pesado, porque yo quiero seguirte, Jesús. Yo quiero seguirte. Yo no quiero tener nada que me detenga para seguirte.